contra un acusado por el uso del programa israelí Pegasus, el programa de espionaje. ¿Qué debemos esperar? ¿A dónde debemos llegar? Ya se ha dicho, hoy ratificaron ayer en las acusaciones que por lo menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque podemos seguir el programa hasta el de Felipe Calderón, que es cuando empiezan los acercamientos y la compra, espiaron no a 1,500 personas, sino como a 15,000. ¿Qué debemos esperar de este juicio? ¿Hasta dónde debe llegar? Es algo que escapa al presidente López Obrador, pero por ejemplo el periódico The New York Times en abril pasado mencionó que también en el gobierno del presidente López Obrador había. ¿Qué debemos esperar y qué tenemos que ver en este juicio que empezó ayer y que puede marcar un hito en el Poder Judicial si se lleva bien el caso? Pues de entrada, eso es el que hoy el presidente no tenga esta forzosa y vergonzosa mancha que tenían los anteriores de ser, pues si no el que daba la orden directa, vamos a darles el beneficio de la duda, pero sí el que estaba enterado como el poder el director técnico del poder de los poderes y que dejaba que estas cosas ocurrieran en los tiempos de Peña Nieto y hacia atrás, pues todas las decisiones se tomaban por orden o por concesión o por omisión del propio presidente. Las cosas sucedían bajo las narices de miles de funcionarios, pero pues no se frenaban si la mano del presidente no lo detenía. En este caso, este programa israelí, que de alguna manera también es el motivo por el que no nos devuelven a Tomás Herón de Lucio, pues porque al final es quien les abrió la puerta a la compra de este programa de espionaje, y por eso lo están protegiendo lo más que pueden allá en Israel, nos da pues la puntilla para explicar que esta clase de chanchullos que se hacían en otros gobiernos se trataron de hacer en este gobierno, no tengo la menor duda, por esos personajes de los que tú, maestro Paco Cruz, has platicado en muchísimas ocasiones, que son los entenados, las herencias del propio jefe, en realidad pues lo teníamos como un poco el capo del narcotráfico en el gobierno de Calderón, García Luna, pero que en realidad pues acabó siendo el chavo de los chescos, ¿no? El señor que se dedicó a abrirle los negocios al narco dentro del gobierno, y que son estos funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de las procuradurías y fiscalías del país, los que de alguna manera mantuvieron el control de a quién se espiaba y obviamente de lo que se escuchaba y para qué se escuchaba. Inician estos juicios y es importante entender que no vamos a ver grandes cambios, digamos, no vamos a ver estas detenciones espectaculares que ocurren en las series norteamericanas, ¿no? Simplemente porque es el propio Poder Judicial el que está envalentonado y en contra del Poder Ejecutivo actual. Entonces, si bien no estoy acusándolos de querer ser delincuentes abiertamente o de querer cometer actos de total injusticia para demostrarle al presidente a ver quién tiene la razón, sí podemos estar seguros de que, como decía un poquito el ministro Saldívar, ahora que le preguntaban qué opinaba sobre su ingreso al nuevo equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum y su opinión sobre el plan C y cambiar esta elegibilidad de los funcionarios de la Corte y el Poder Judicial, y él decía, más que nada más un plan, tenemos que hacer un cambio de justicia, un cambio de cómo se ve la justicia, y es allá donde tenemos que apuntar. Este juicio puede ser espectacular por lo que representa, aunque no creo que vayamos a ver grandes resultados ni a corto plazo, porque también hay que decirlo, por más que a partir de 2011 y luego 2014 la justicia en México se hizo pues un poco oral, todavía dependemos de los juicios en papel, todavía las cosas no corren tan rápido como debieran ser, todavía los asuntos están generando polvo en los juzgados, y no es algo que se espere que se desahogue pronto, porque también, y tú lo sabes, ahora sí que, bueno, los dos como relatores de esta realidad,
tan dolorosa que durante muchísimos años hemos vivido bajo el signo de la violencia, hay muchos intereses ahí metidos que no solamente se van a destrabar por obra y gracia de una sentencia judicial en donde diga se ordena el desmantelamiento y tírense a la basura y quémense todos los informes y que los aparatitos se trituren. Ojalá y que fuera así de sencillo. Aquí vamos a estar viendo todavía una lucha de fuerzas, tratar de controlar a las personas por vía del miedo, porque en México lo vemos, no es este gobierno, no es el presidente el que reprime, ni ha mandado ni a espiar, ni a perseguir, ni a silenciar a los periodistas, pero sí hay todavía periodistas asesinados, todavía hay periodistas perseguidos, defensores de derechos humanos desplazados, amenazados. ¿Por qué? Pues porque no es por orden del presidente, pero sí obedece a una inercia de fuerzas y de motivos que tienen atadas a las personas en su libertad de expresión. Entonces, ojalá y pudiéramos ver un cambio rápido y para bien a favor de la libertad de expresión, a favor de la protección de los derechos humanos de periodistas, de activistas. Ojalá, es una mera esperanza que aquí expongo, pero pues la realidad es que los intereses no nada más están aquí en México, traspasan las fronteras y en muchas de las ocasiones el factor dinero tiene más que decir que el elemento justicia. Entonces, a ver cómo se nos presentan las cosas, pero y también hay que entender que no siempre el pueblo, la víctima, el afligido es sujeto de justicia. Puede tener la razón, pero hay que ver cómo es que los órganos judiciales leen ese derecho y cómo responden ante estas peticiones de justicia.